Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de arte y cultura con la actividad Los ritmos de la naturaleza en el arte. En esta experiencia de aprendizaje y desde la apreciación y la creación artística podrás identificar y encontrar movimientos en la naturaleza. Al analizar sus formas y colores, además de proponer una danza creativa inspirada en ella para fortalecer tu salud y la de tu familia. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a percibir y analizar una obra artística desde sus elementos y contexto. Además, reflexionaré y comprenderé que existen movimientos propios de la naturaleza. ¿De qué manera crees que las y los artistas pueden expresar el movimiento en sus pinturas? Observa con mucha atención la siguiente obra para descubrir los elementos que el artista ha empleado para expresar el movimiento en su pintura. Puedes observarla con más detalle en la sección Recursos. Ahora te invitamos a describir la obra. Para ello, obsérvala con más detalle en la sección Recursos. Puedes escribir y dibujar tus respuestas en tu cuaderno y en hojas de reuso. ¿Qué personajes o seres vivos encuentras en la imagen que llame más tu atención? ¿Estás observando la imagen? Muy bien. En la imagen estamos observando una serpiente, una rana, las aves, los tigres, las personas, entre otros. ¿Dónde crees que están los personajes? ¿Qué están haciendo? Yo creo que estos personajes se encuentran en la selva, al lado de un río, y cada personaje está viviendo su vida con mucha alegría. Te invitamos a observar algunos detalles de la obra para afinar tu visión. Prueba entrecerrar tus ojos. Puedes escribir y dibujar tus respuestas en tu cuaderno y en hojas de reuso. ¿Con qué formas y colores se expresa el movimiento en la imagen? Muy bien. La imagen expresa movimientos con formas onduladas, alargadas, curvas y rectas. Y observamos los colores amarillo, ocre y marrón. ¿Con qué formas y colores se expresa el movimiento en la imagen? Con formas alargadas, ovaladas, rectas, curvas y con colores rojo, blanco, amarillo y verde. ¿Has notado que las formas curvas ayudan a integrar a los personajes y que las formas diagonales, como las patas de algunos animales, ayudan a representar la fuerza para sostener al personaje amarillo del arco iris? Muy interesante, ¿verdad? Ambos ayudan a expresar el movimiento de la naturaleza. Analiza la obra. ¿Qué mensajes crees que comunica la obra? La obra nos ayuda a valorar y cuidar nuestro planeta, a respetar a cada ser vivo en su hábitat y no destruirlo. Ahora conozcamos un poco más sobre la obra. El artista peruano Santiago Rember Yaguarcani, del pueblo Huitoto, busca en sus obras preservar los relatos orales de su comunidad. En la obra llamada Los primeros humanos, conquistan a la mujer arcoíris, la acomodan para que el cielo no caiga a la tierra, realizada en el año 2017. Comunica el mito sobre la creación del arcoíris. Según este, el primer hombre, con que ayuda de diversos seres, separó el cielo de la tierra y utilizó el arco iris para sostenerlo. Esta habría sido la estrategia que encontró el primer hombre para conservar toda la creación. Al abordar esta temática, el artista utiliza personajes míticos, plantas, animales con formas curvas que se integran en el espacio amazónico, haciendo de este un lugar agradable para vivir. Ahora reflexiona. ¿Cómo comunicarías creativamente el movimiento
usando las formas de la naturaleza que hay en tu comunidad. Puedo comunicar mediante dibujos, siluetas, bailes, música u otra expresión artística, usando las hojas secas, piedras, etc. ¿Cómo comunicarías el mito o historia usando el movimiento a través de otra expresión artística? Reflexiona sobre tus aprendizajes y completa la siguiente tabla. Percibí y analicé una obra artística desde sus elementos y contexto. Reflexioné y comprendí que existen movimientos propios de la naturaleza. Lo logré, estoy avanzando o qué necesito hacer para mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos.